Jehová, Shalom, sean bendecidos, amados hermanos en el Señor. Gracias damos a nuestro eterno Dios porque nos ha dado vida, salud el día de hoy y también porque nos da esta oportunidad maravillosa de poder estar escudriñando, analizando las Sagradas Escrituras y canalizándolas a través de este medio, compartiéndolas con ustedes. Ya por 3 semanas hemos venido analizando, ¿no es cierto?, los dichos del apóstol Pablo al joven Timoteo, donde él les aconseja hablándoles de las riquezas y le dice, nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Pero también el apóstol Pablo aconsejando a los hermanos de Corinto, él le dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para recibir la justa retribución por lo que hayamos hecho cuando estábamos en el cuerpo. De manera que hemos dicho entonces que si bien es cierto nada podemos sacar material de este mundo, nada podremos llevarnos, estas riquezas de este mundo no nos sirven para presentarnos ante el Eterno, pero sí nuestras obras. Con ellas nos presentaremos ante el Eterno y vamos a recibir una justa retribución. Y aclaramos este tema, ¿no es cierto? Porque cuando decimos esto, muchos piensan, dicen, bueno, pero no somos salvos por gracia, no por obras para que nadie se gloríe. Eso ya lo explicamos en los videos pasados. Ese punto, ese texto bíblico lo explicamos, lo dejamos claro a qué se refería. Y hoy día estamos viendo, ¿no es cierto?, ya como último, como la culminación de este tema que hemos venido tratando. Hoy día vamos a analizar entonces y a revisar un poquito a qué se refiere las buenas obras o qué son las buenas obras, la que el apóstol Pablo se refiere en Efesios, en el capítulo 2, verso 10, donde dice lo siguiente, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. Dice el apóstol Pablo, hemos vuelto a nacer ahora en Cristo Jesús y el Eterno nos ha preparado para buenas obras. Para eso nacimos de nuevo, para buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, estas buenas obras han estado siempre entre los seres humanos. Siempre han estado las buenas obras entre los seres humanos desde que se creó el ser humano. Dios le puso buenas obras para que anduviese por ella el ser humano. Es por eso que en Primera de Juan, por ejemplo, en el capítulo 3, en el verso 12, Juan, hablando un poco de esto, él dice lo siguiente, no como Caín, que era del maligno, que mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y la de su hermano justas. Allí ya nosotros nos damos cuenta que las buenas obras siempre han estado y por ella caminó Abel. Caín no quiso caminar por estas buenas obras y no es un asunto de ofrenda, porque por eso surgió el odio en el corazón de Caín, porque su ofrenda no era acepta ante el Eterno, pero no porque la ofrenda fuera mala en sí. Es probable que a lo mejor la ofrenda de Caín fuera mejor físicamente, viéndola físicamente, a lo mejor era mejor que la de Abel, porque como Caín era vanaglorioso, como era orgulloso, probablemente traía la mejor ofrenda ante el Eterno, y él se enojaba porque a lo mejor la de Abel era menor que la de él, y era acepta ante el Eterno. Pero el Eterno no la aceptaba por eso, la aceptaba porque Él no se deleita en la ofrenda, Él se deleita en las buenas obras. Y Abel tenía eso. Caín no tenía buenas obras. Allí ya nos damos cuenta que habían buenas obras. Siempre han estado las buenas obras. Abel caminó por las buenas obras. Enoc caminó por las buenas obras. Noé caminó por buenas obras. Abraham caminó por buenas obras. Job
caminó por buenas obras. Y así puedo seguir nombrando una serie de nombres, dándole nombres de hombres, de personas, de mujeres que caminaron por las buenas obras, que siempre han estado, ¿ya? Siempre han estado estas buenas obras. Eh, por ejemplo, en el libro de Isaías, en el capítulo 1 de Isaías, en el verso 10 al verso 18, yo les voy a leer acá. Aquí el Eterno reprende a la casa de Judá, reprende a Jerusalén, reprende a gran parte de Israel de aquel entonces, se los voy a leer yo acá, miren. Dejemos que la Escritura hable. Dice: príncipes de Sodoma, oíd palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocausto, de carneros, de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva, día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendís vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llena está de sangre en vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprender a hacer el bien. Buscad la justicia, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Aquí el Eterno está reprendiendo al pueblo de Israel por sus malas obras. Pero ellos pensaban que guardando el día de reposo, guardando las lunas nuevas, haciendo estas fiestas solemnes, cada fiesta que ellos hacían, ¿no es cierto?, el Eterno no se agradaba. Ellos pensaban que Dios se agradaba de eso, pero Él le dice: no, de esas cosas yo no me agrado, estoy hastiado de esas cosas. Mi alma no se complace en eso. Y los reprende. ¿Qué quería Él? Se lo dice en el verso 16: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprender, dice, a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. En esas obras yo me agrado, en esas obras yo me deleito. Se la está mencionando al pueblo de Israel en aquel entonces y lo está reprendiendo. Yo quisiera clarificar un poquito aquí el concepto de reprender. Nosotros a veces lo tenemos equivocado en nuestro lenguaje castellano, el concepto de reprender en Latinoamérica, en Occidente, ¿no es cierto?, es distinto al concepto de reprender en el hebreo, en el idioma hebreo, es un poco diferente. Para nosotros acá reprender es como tomar el pecado y desparramárselo, ¿no es cierto?, esparcirlo por la cara de la persona, es enrostrarle la maldad, es hacerle daño, desecharlo, retarlo, maltratarlo con dichos, con palabras, ¿ya?
y no tiene otra finalidad que eso. Sin embargo, en el hebreo es distinto. El reprender en hebreo es el objetivo de reprender en el idioma hebreo es extraer lo mejor de la persona, exprimirlo para sacar lo mejor de él. Y es lo que está haciendo el Eterno acá con los dichos que yo les acabo de leer. La intención del Eterno es no enrostrarle sus pecados, sino mostrarle en las cosas que Él se deleita. En estas cosas yo me deleito. Y esto es lo que yo quiero que ustedes hagan. Yo quiero que ustedes dejen de hacer el mal y que ustedes puedan aprender a hacer el bien. ¿Ya? Quiero extraer lo mejor de ustedes hacia afuera, que lo que está dentro, lo bueno que está dentro escondido, pueda imprimir, pueda, ¿no es cierto?, llenar lo que está afuera. Que lo de afuera se vista con lo bueno que está escondido adentro. ¿Ya? Y él le dice acá en el verso 16, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo y aprender a hacer el bien. Buscar el juicio, la rectitud, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Después de eso, dice el Eterno, después que hagan eso, ¿ya? Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, es decir, después que hagan eso, reconciliémonos. Yo me reconcilio con aquellas personas que hacen el bien, que buscan la rectitud. El que anda en buenas obras, dice Jehová, yo lo miro de cerca. ¿Ya? Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, es decir, estemos reconciliados, estemos como amigos. ¿Ya? Si vuestros pecados, dice, fueren como la grana, es decir, si fueren rojos como la grana, ese rojo ya casi pa' morado, ¿no es cierto? Si fueren de ese tono sus pecados, si le pusiésemos un color al pecado y fueren de ese tono, ¿ya? Dice, como la nieve serán emblanquecidos. Qué promesa más maravillosa, ¿no es cierto? Qué promesa más maravillosa. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Cuándo? Cuando andemos en las buenas obras. ¿Ya? Le estoy aquí mostrando esto para que usted sepa y vea que las buenas obras que nombra el apóstol Pablo allá en Efesios 2:10, donde dice que él ha preparado de antemano buenas obras para que andemos en ellas, siempre han existido. Quiero mostrarle el libro de Levíticos. En el libro de Levíticos vamos a encontrar aquí una serie de instrucciones de buenas obras que el Eterno se las enseña al pueblo de Israel mientras vagaba por el desierto 40 años. 40 años los tuvo allí para enseñarle sus estatutos, sus leyes, las buenas obras por las cuales tenía que andar. ¿Por qué? Porque recuerda usted que el pueblo que entra a Egipto, cuando entran con Jacob, cuando estaba José, cuando José era el segundo al mando en Egipto, esa generación que entra allí muere allí en Egipto. La generación que sale de Egipto de la esclavitud es una generación nueva, que solamente había escuchado hablar de Hashem, que solamente había escuchado la historia de que algún día iba a venir un libertador, Dios iba a levantar un libertador, lo iba a sacar de Egipto. Para muchos podía ser una historia, un cuento, un consuelo a lo mejor dentro de lo que estaban sufriendo dentro de Egipto, pero muchos creían. Por eso clamaron a Elohim que los sacara de allí. Muchos creyeron en esas palabras, en ese rumor que estaba dentro del pueblo hebreo de que algún día había de levantarse o el Eterno iba a enviar un libertador. Muchos abrazaron esa esperanza, la creyeron y clamaron. Usted ya conoce la historia. Bien,
Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, los saca de allí, pero mucho de este pueblo que salió de allí no sacó a Egipto del corazón. Salieron de Egipto físicamente, pero no sacaron a Egipto del corazón. Muchos murieron en el desierto, la mayoría, por no decirlo, fueron pocos los que salieron de Egipto que lograron entrar en la tierra prometida, el resto murió en el desierto porque endurecieron el corazón y no quisieron andar en las buenas obras. ¿Ya? El Eterno tuvo que mostrarles las buenas obras porque no la conocían. Habían aprendido malas obras en Egipto, habían nacido en la esclavitud, habían nacido con otras culturas, habían nacido con otras costumbres, practicando otras cosas que eran ajenas a las buenas obras en las que Hashem se deleita. Él se la estaba mostrando en el desierto. Prácticamente le está hablando de los 10 mandamientos, pero los 10 mandamientos desglosados. Cuando nosotros leemos los 10 mandamientos, podríamos decir que leemos el título de cada mandamiento, está el título de cada mandamiento, pero cada mandamiento tiene que desglosarse, tiene que interpretarse. Y es lo que el Eterno le dice aquí en Levítico, donde yo voy a leer en el capítulo 19 de Levítico. Voy a leer algunos versículos para mostrarles cómo el Eterno les muestra al pueblo de Israel que saca de Egipto, le muestra las buenas obras donde Él quiere que ellos anden. Le muestra estas obras para que ellos anden por estas buenas obras, donde Él puede deleitarse. Y comenzamos en el capítulo 19 de Levítico, y aquí voy a leer varios versículos, comenzando en el verso 9 y verso 10, donde dice lo siguiente: Cuando ciegues la miel de tu tierra, no cegarás hasta lo último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Jehová vuestro Dios. Aquí ya le empieza a dar instrucciones, ¿no es cierto? Hablándole de los 10 mandamientos, pero desglosado, interpretándoselos, ¿ya? Y le dice: cuando ustedes sieguen, cosechen, cuando llegue el tiempo de la cosecha, ¿no es cierto?, de la papa, del trigo, de la legumbre, usted allí póngale lo que quiera. Cuando llegue el día de la cosecha, no recojas todo. Lo que cayó, lo que fue quedando atrás, déjalo. ¿Para qué? Para que entre el que no tiene, el pobre, el extranjero, para que coma. Esa es una buena obra, y en ella yo me deleito, dice Jehová. Verso 11. No hurtaréis, y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. Creo que esa no necesita explicación. Verso 13. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta mañana. Es decir, si yo soy un empresario, si el Señor me ha dado esa facultad de tener alguna empresa, tener trabajadores a mi mando, y de mí depende el pago, ¿no es cierto? Cuando llegue el día del pago, bueno, hoy día funciona distinto a como era en esa época, que se pagaba a lo mejor a diario. Hoy día, ¿no es cierto?, funciona distinto. Pero cuando llegue la fecha de pago y tienes el dinero con que pagar, no retengamos el dinero con nosotros. Eso está diciendo Hashem. Mire qué cosas parecieran simples, ¿no es cierto? Pero hay que practicarlas. Para eso están aquí, para eso las estamos aprendiendo. Verso 14. No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. No abuses de las personas que tienen ciertas discapacidades, ¿ya? No las engañes, no les robes, ¿ya? Aprende a temer a Jehová tu Dios.
Verso 15. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Es decir, si en algún momento de nuestra vida nos toca hacerla como juez, ya sea en nuestra familia, ya sea a lo mejor entre compañeros de trabajo, ya sea a lo mejor en la iglesia, ya sea a lo mejor en el colegio, en la universidad. A veces nos toca funcionar como un juez. Seamos justos. No porque una de las personas que está en juicio es más pobre que el otro, voy a favorecer al pobre. Y no porque la otra persona tiene más que el otro, voy a favorecer al que tiene más. Tiene que ser un juicio justo. Que no pese sobre mí, ¿no es cierto?, estas cosas. Que no me influya en el que sea pobre, que no me influya el que es rico, sino que yo tengo que ser justo. ¿Ya? Íbamos en el... íbamos en el 15. Vamos al verso 16. Dice, no andarás chismeando entre tu pueblo, no tentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No andarás chismeando entre tu pueblo, ni atentarás contra la vida de tu prójimo. ¿Por qué dirá eso aquí? El chismear es peligroso. Estás atentando contra tu prójimo. Estás influenciando a otras personas a odiar a una persona. Es un atentado. ¿Para qué voy a explicar más eso? Está claro, ¿no es cierto? Vamos al verso 17. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de tu pecado. Es decir, siempre tiene que estar el diálogo. Nunca tiene que estar la soberbia sobre nosotros, el diálogo. Razonarás con tu prójimo sobre cualquier asunto, sobre cualquier asunto. La palabra del Eterno, amados hermanos, nos ayuda a ser personas civilizadas, a ser personas coherentes, a ser personas justas. ¿Ya? Vamos al verso 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso ya lo sabemos de memoria. Ojalá lo practiquemos de memoria, ¿no es cierto? Que el practicarlo sea natural en nosotros, así como lo sabemos. ¿Ya? En el verso 19, en el verso 32, verso 32 dice lo siguiente: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Delante de las canas te levantarás. Eso es algo que hoy se ha perdido, amados hermanos. Por esa razón encontramos hoy día mucho anciano en estado de abandono. ¿Ya? Los ancianos, para muchas personas hoy día les es molesto. ¿Ya? Muchas personas hoy día toman sus padres, sus abuelos, y los ponen allí en un asilo, ¿no es cierto? Que otras personas se hagan a cargo, si hay que pagar, se paga, ¿no es cierto?, para que otras personas lo cuiden, para que otras personas hagan tal cosa. Por ellos, porque yo no tengo el tiempo, porque yo, bueno, una serie de excusas que uno puede tener, ¿no es cierto?, puede sacar, pero es lamentable, ¿no es cierto?, hoy día cómo hay una cantidad de ancianos en estado de abandono. ¿Ya? Pero aquí el Eterno, que nos está enseñando, dice, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Verso 33. Cuando el extranjero more con vosotros en vuestra tierra, no le oprimáis, no abuses de él, no porque
Él está obligado a hacer lo que queramos porque no puede volver a su tierra, porque si no hace lo que nosotros le decimos no va a tener comida, porque si no hace lo que le decimos no va a tener trabajo, en fin, no hay que oprimir al extranjero. Lo justo tiene que ser justo, ¿ya? Cuando el extranjero muere, cuando el extranjero muere con vosotros en vuestra tierra, no le oprimáis. Verso 35 y verso 36. No hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso, ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas, y medidas justas tendréis. Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Aquí el Eterno también nos está enseñando que es una buena obra cuando somos justos, cuando hay que repartir tierras, cuando hay que repartir herencia, cuando hay que dividir el sitio con mi vecino, cuando tenemos que hacer la cerca para dividir el colinde entre mi vecino. No debo yo robarle a mi vecino tierra. No debo correr la cerca un metro más para allá, ¿no es cierto?, para ganar terreno, de ninguna manera. Tengo que ser justo. Tiene que haber justicia. En las pesas, si tengo algún almacén, tengo alguna frutería, o algún tipo de negocio donde se ocupa la pesa, no debo arreglarla. Debe ser un peso justo. O en cualquier medida que se ocupe, ¿no es cierto?, para repartir algo, tiene que ser justa. ¿Ya? Las cosas que nos enseña la palabra del Eterno. ¿Ya? Esto con respecto al Antiguo Testamento. Por supuesto, si usted lee el Antiguo Testamento se va a encontrar con una serie de más donde se explican las buenas obras. Estaban las buenas obras allí para que el hombre anduviese en ellas. Siempre han estado. Él las hizo desde antemano para que anduviésemos en ellas. Y a través de la Escritura las ha dejado allí para que las aprendamos, para que las estudiemos, ¿ya? Para que las practiquemos. De eso se trata, eso es lo que estamos haciendo hoy día. Aprendiendo, conociendo estas buenas obras para que andemos en ellas. Como el etíope le dijo a Felipe, ¿cómo podré saber si alguien no me lo enseñara? ¿Ya? Así que hoy la estamos aprendiendo. El que la sabe, ¿no es cierto?, se la está reaprendiendo. A lo mejor el que la ha olvidado la está recordando, pero de alguna manera hoy día la estamos, ¿no es cierto?, tomando para llevarla entonces a la práctica. El apóstol Pablo en el libro de los Efesios también hace mención en el capítulo 4 de los Efesios. Pablo también hace mención un poco a estas buenas obras, hablando de la vida pasada, hablando de la vida nueva que tenemos en Cristo Jesús, el nuevo nacimiento, hemos nacido en el Espíritu, y nos incentiva, ¿no es cierto?, a que andemos en buenas obras, que dejemos el viejo hombre, ya, que empecemos a abandonar el viejo hombre, a vestirnos del nuevo hombre, y que empecemos, ¿no es cierto?, a practicar las buenas obras de una persona que ha nacido en el Espíritu. Mire, Efesios capítulo 4, verso 17 al 32, les voy a leer aquí rápidamente, dice: Esto pues os digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que es viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad.
Por lo cual, desechando la mentira, hablando verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Está hablando ya de las buenas obras que debe tener la persona que ha nacido en Cristo Jesús, en justicia, es decir, para ser justo. Ni deis lugar al diablo, el que hurtaba, dice, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Bueno, ahí el apóstol Pablo hace mención de varias buenas obras, varias cosas que las que tenemos que dejar, ¿no es cierto? Y varias cosas por las cuales tenemos que andar y practicar según la nueva criatura que ha nacido en el Espíritu, ¿ya? Aquellas obras que el Eterno ha preparado de antemano para que andemos en ellas, ¿ya? También hace mención el apóstol Pablo allí. En el libro de la primera carta de Pedro, también Pedro hace un poco mención a esto, en la primera epístola, en el capítulo 3, verso 8 al 12, dice el apóstol Pedro: finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amados fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por lo contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. También el apóstol Pedro hace un poco mención a estas buenas obras en las cuales tenemos que andar, ¿no es cierto? Y yo quiero ir acá ahora al Evangelio de Lucas. Esto me gusta mucho. Lucas capítulo 3, verso 7 en adelante. Aquí cuando Juan el Bautista comienza a bautizar, comienza a hacer el bautismo de arrepentimiento. Se le acercan también los fariseos, van donde él, Juan los reprende, ya, los trata muy mal, y le dice una serie de cosas que son súper interesantes, porque aquí Juan habla de los frutos del arrepentimiento, es decir, de las buenas obras. Se las voy a leer acá. Está en el Evangelio de Lucas, ¿ya? En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 3, en el verso 7 en adelante, dice: y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el haya está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene
2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y él dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Esto a mí me gusta mucho porque imagínense que el apóstol Pablo estaba bautizando una serie de judíos que se acercaba a este bautismo de arrepentimiento, que en hebreo sería purificación para el arrepentimiento, o purificación, ¿no es cierto?, de arrepentimiento, porque no se olvide usted que la palabra bautismo fue traducida del hebreo y se le colocó un bautismo, ¿ya? Pero los judíos manejaban el concepto de purificación, es decir, cuando ellos iban a las aguas, ellos iban a purificarse. Y estaban acostumbrados a eso. De hecho, por ejemplo, el mismo hecho, por ejemplo, de las personas que tenían lepra, muchas de ellas, ¿no es cierto?, se purificaban en el agua, se metían al agua para purificarse, y tenían esas costumbres. O la misma mujer, por ejemplo, cuando estaba en su periodo de menstruación, ¿no es cierto?, que después de los 7 días también se sumergía en las aguas para purificarse del cuerpo. Ellos manejaban el concepto de purificación del cuerpo, ¿ya? Entonces ahora aparece Juan el Bautista con otra purificación. Ellos sabían lo que era una purificación, pero ahora le dice, mire, estamos acostumbrados a purificarnos del cuerpo, de una de otra cosa nos purificamos. Vivían purificándose, el lavado de manos antes de comer, los sacerdotes antes, ¿no es cierto?, de proceder en el templo tenían que también purificarse en el agua. Eso ellos lo manejaban muy bien. Pero ahora aparece Juan el Bautista y dice, yo les vengo a hablar de la purificación del arrepentimiento, la purificación de la conciencia, la purificación de los pecados, ¿ya? Y empieza, por supuesto, a enseñarle allí y a hablarle, y muchos proceden a este bautismo de arrepentimiento. Y está en eso Juan el Bautista, purificando a la gente de arrepentimiento, cuando vienen este grupo de fariseos, ¿no es cierto?, más que nada para averiguar y ver lo que él hacía, pero el apóstol Juan los enfrenta, Juan el Bautista los enfrenta, ¿no es cierto?, y le dice generación de viva, que él le ha enseñado a huir, ¿no es cierto?, de la ira venidera, y ahí ustedes mencionan. Él le dice, si quieren acercarse aquí y quieren purificarse, tienen que hacer frutos del arrepentimiento. Y esto me causó mucha gracia porque el resto que estaba bautizado, el resto que se estaba bautizando, empieza a escuchar a Juan, ¿no es cierto?, cuando él dice, tienen que hacer frutos de arrepentimiento. Cuando le está diciendo a los fariseos. Y ellos, a esto le causó, y dijeron, bueno, ¿y nosotros qué vamos a hacer? Allí les causó un verdadero arrepentimiento, una inquietud de decir, ¿nosotros qué tenemos que hacer? ¿Qué hacemos? Y es aquí donde él, ¿no es cierto?, le dice, y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Y respondiendo él le dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Es decir, empieza a practicar las buenas obras. El que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. El que tiene que comer, dice, haga lo mismo, es decir, déle al que no tiene que comer. Vinieron también unos publicanos, es decir, los que cobraban impuestos, los cobradores de impuestos, dice, vinieron también para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿y qué haremos nosotros? ¿Qué haremos? Él le dijo, no exijáis más de lo que está ordenado, es decir, cobren lo que está ordenado que se cobre como impuesto, no estén cobrando de más. También le preguntaron unos soldados que habían venido para ser bautizados, que querían arrepentirse, ¿no es cierto? También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Él les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis,
y contentados con nuestro salario. ¿Ya? De manera, amados hermanos, que Juan el Bautista también ya conocía estas buenas obras por las cuales había que andar. Él dice, vengan aquí, ¿no es cierto?, a hacer techubá, vengan a arrepentirse, purifíquense, ¿no es cierto?, y comiencen a practicar las buenas obras. ¿Ya? Juan el Bautista también lo menciona allí. También lo menciona nuestro Señor Jesucristo cuando se encuentra, ¿no es cierto?, con este joven rico, dice la Escritura, que se acercó a él para preguntarle y decirle, Maestro bueno, ¿qué haré para ser salvo? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Y Yeshua entonces le menciona, ¿no es cierto?, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, donde están incrustadas las buenas obras, donde está allí, ¿no es cierto?, los títulos de las buenas obras y donde se tienen que desglosar. Y le comienza diciendo, honra a tu padre y a tu madre, ¿no es cierto?, no matarás, no hurtarás, y le empieza a nombrar allí. Usted ya conoce la historia también. Amados hermanos, esas son las buenas obras en las cuales tenemos que andar, en las cuales tenemos que practicar. ¿Para ser salvo? ¿Para comprar mi salvación? No. Claro que no. Estos son los frutos del nuevo ser que ha nacido. Eso es. Y estas son las buenas obras con las cuales nos vamos a presentar ante el Eterno, con las cuales nos vamos a presentar ante el tribunal de Cristo. Cristo pagó lo que teníamos, la deuda que traíamos, que ya la expliqué en los otros videos, ¿ya? Y cuando habla allí que nos vamos a presentar con buenas obras, se está refiriendo a los que nacieron de nuevo. A los que nacieron de nuevo, les es natural, debiera ser así, es natural que haga y practique estas buenas obras. Para terminar, vamos a ir al libro de Santiago. Ahora, con todo lo que hemos estudiado, hemos leído este último tiempo, ¿no es cierto?, podemos nosotros entender lo que Santiago explica, que siempre ha estado, ¿no es cierto?, en la polémica, ha estado en la polémica este tema de Santiago acá, cuando Santiago habla con respecto a la fe y a las obras, ¿ya? Y nunca a veces se entiende estos textos o esto que está explicando aquí Santiago, ¿ya? Yo se los voy a leer acá. Está en Santiago 2, verso 14. Vamos a leer hasta el verso 26. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Por qué está diciendo esto Santiago? Porque se manejaba el concepto ya en su tiempo de que uno era salvo por obras. Que era salvo por fe, por gracia, que no había que hacer nada. Es cierto, no por obras para que nadie se gloríe, pero no está hablando de las buenas obras. Cuando el apóstol Pablo estaba hablando, ¿no es cierto?, de esa salvación, cuando estaba hablando de que no salvo por obras para que nadie se gloríe, usted ya sabe a qué obras se refería. Ya, eso lo explicamos en el video pasado. Y acá Santiago está diciendo, ¿no es cierto? Acá Santiago, las obras que está hablando Santiago acá, está hablando de las buenas obras. Eso quiero que le quede claro. Las obras que está mencionando Santiago acá, está hablando de las buenas obras, no de las otras obras, que de las cuales el Eterno no se deleitaba. ¿Ya? De aquellas obras que el Eterno no se deleitaba, esas obras que menciona allí en el libro de Isaías, obras, tradiciones que después los judíos habían traído, ¿no es cierto?, que estaban llenos de otras tradiciones y que ellos pensaban que haciendo todo ese tipo de cosas, el que no la hacía no tenía salvación. ¿Ya? Pero acá cuando Santiago está hablando de las obras, está hablando de las buenas obras que acabamos de leer, que acabamos de mencionar. Entonces él dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe
y no tiene obras. ¿De qué obras está hablando Santiago? De las que estamos hablando. Es decir, una persona que dice, yo tengo fe, ¿ya? Yo tengo fe para ser salvo, pero no tiene obras, su fe es una mentira. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? No. La respuesta es no. No podrá. Dice, si un hermano o una hermana están desnudos, mire lo que comienza a decir, aquí está, por eso aquí está hablando de las buenas obras, de las obras que acabamos de leer, ¿ya? De esas obras está hablando aquí. Dice, si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovecha la fe? Es decir, la fe que tú dices que tienes es mentira. No hay tal fe, porque el que tiene fe y ha nacido de nuevo, tiene obras. Obligadamente tiene obras. ¿Ya? Dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Es decir, la fe, si no tiene obras, no existe, está muerta. Es decir, no hay fe. Es una ilusión que tiene fe, pero no la tiene. ¿Ya? Sigamos leyendo. Mire lo que sigue explicando Santiago. Dice, pero si alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mire lo interesante que está explicando Santiago. Tú dices que tienes fe, pero no tienes obra. Pero tú dices que tienes fe para creer, y tú has creído y que eso te va a salvar, sin importar que no hagas nada bueno. Pero Santiago le dice, pero los demonios también creen eso. También tienen fe para creer, y creen, y tiemblan. ¿Ya? Creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Mire qué interesante. La fe que comenzó débil en ti para creer en Yeshua, para ir al bautismo, morir y resucitar en el bautismo simbólicamente porque has creído en Yeshua, esa fe se puede perfeccionar a medida que vamos creciendo en el nuevo nacimiento. Se perfecciona. ¿Ya? Pero la fe sin obra no existe. No existe. ¿De qué obra está hablando Santiago aquí? De las buenas obras que Él ha preparado de antemano para que anduviésemos en ella. No está hablando del sabbat, no está hablando de lunas nuevas, no está hablando de fiestas solemnes, no está hablando que el día de reposo yo tenga que caminar 1200, 1400 metros, si me paso de allí infrinjo la ley. No está hablando de ese tipo de cosas, está hablando de buenas obras en las cuales el Eterno se deleita, en las cuales ha preparado de antemano. Siempre estuvieron allí, siempre han estado, para que anduviésemos en ellas. De esta fe, de estas obras está hablando Santiago. Por eso él dice, es imposible que una persona que ha nacido de nuevo y tiene fe no tenga obras. Si no las tiene, su fe es una mentira, es un engaño, es una apariencia. Tienen que estar las buenas obras. Dice,
Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios, porque le creyó a Dios y actuó. Aquí el verso 23, acá lo que está diciendo es cuando el Eterno visita a Abraham a través de un ángel para prometerle un hijo, lo saca afuera de la tienda. Abraham, ¿no es cierto?, se quebranta ante él y le dice, hay una cosa que yo tengo, que no tengo prole, no tengo hijo, no tengo heredero, un siervo nacido en casa va a ser mi heredero, pero el Eterno le dice, ¿no es cierto?, y le promete un hijo. Mira las estrellas del cielo. Si puedes contarla, así será tu descendencia. Abraham le creyó lo que le dijo el Eterno. ¿Y qué cree usted que hizo? Se puso a contar las estrellas. Al ver esto, el Eterno, que le creyó lo que él había dicho, y sabiendo él que no podía contar las estrellas, le dijo, tu fe te fue contada por justicia. ¿Qué era lo justo? Si yo te prometí que te iba a dar un hijo si tú contabas las estrellas, es justo que yo te dé un hijo. Fue contado por justicia. Aunque tú no la puedes contar, lo que yo te pedí, tú no lo puedes hacer. No puedes contar las estrellas. Pero porque me creíste, voy a hacer como que las contaste. Es decir, tengo que ser justo contigo. Así es la fe, amados hermanos. Sin obra es mentira que hay fe. Si piensas que puedes tener fe y no obras, estoy hablando de las buenas obras, de las que acabamos de leer, las que leímos en Levítico, las que mencionó Juan el Bautista, ¿ya? Las que mencionó Pablo, las que mencionó Pedro, ¿ya? De esa está hablando aquí, de esa obra está hablando aquí Santiago. No piense usted que está hablando de otras obras muertas, no, está hablando de las obras vivas, de esas obras que el Eterno se deleita, ¿ya? Donde Él se regocija en estas obras. De esa está hablando. Él dice, sin fe, sin obra, la fe está muerta. Es imposible que haya fe si no tienes obra. ¿Ya? Verso 24 dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obra cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Amados hermanos, gracias al Eterno que nos ha ayudado estas 4 semanas ya, donde hemos podido analizar este tema que hemos comenzado, ¿no es cierto? Y que ha sido entretenido y que nos ha dado aprendizaje. Si el Eterno nos permite tener vida, salud en su eterna voluntad, la próxima semana nos vamos a ver escudriñando la Escritura, ¿no es cierto? Analizando a lo mejor otro tema y aprendiendo de ellas. Así que Jehová Shalom, y si Dios quiere nos vemos la próxima semana.